Amados, buenas tardes. Hoy día es la clase número 22 del 11 de septiembre del año 2024. Hoy día estamos viendo el texto de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 12 estamos y el versículo 10, donde se menciona el don de profecía. Oremos para que puedan recibir esto con entendimiento. Cerremos los ojos y damos gracias a ti, Señor Jesús, por tu amor, por tu cuidado, por tu bondad. Y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que nos dé revelación, entendimiento, con respecto a este don del Espíritu Santo, el don de profecía, tan importante en las páginas de la Biblia, en la historia del pueblo de Dios y en la historia de la Iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. En la Biblia hay muchas profecías que son incondicionales y otras que son claramente condicionales. Por ejemplo, las promesas dadas al patriarca Abraham en Génesis capítulo 12 para su simiente, refrendadas también en Isaac y en Jacob, fueron incondicionales, dadas por Dios a Abraham y su descendencia, y promesas proféticas que se ven en cumplimiento 4.000 años después, en el día de hoy, en la tierra de Israel. Por otra parte, entre los ejemplos de profecía condicional, lo podemos encontrar en el ejemplo de la historia de Jonás y el juicio dispuesto por Dios para destruir la ciudad de Nínive. Como leemos en Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Con la advertencia proclamada por el profeta Jonás, la ciudad se arrepintió. Con ayuno y humillación, clamando a Dios, quien detuvo el juicio y mantuvo la existencia de la ciudad. Otro claro ejemplo de profecía condicional lo encontramos en el caso de Israel y Judá, quienes fueron advertidos muchas veces por profetas enviados por Dios para que se apartaran de sus maldades y sus perversos caminos,
no escucharon. No quisieron arrepentirse y cambiar, sino que aún hicieron lo que nos dice la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Segunda de Crónicas 36, 16. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Claro, entonces sufrieron la deportación y el exilio por 70 años, unos y otros, para nunca volver a la tierra prometida. Es importante que los creyentes entendamos que hay muchas profecías de Dios que son condicionales y que su cumplimiento o incumplimiento tienen relación directa con la fidelidad o la infidelidad de los depositarios. Si esto no se entiende, entonces puede darse mucha confusión respecto a las promesas de Dios. Para poder captar por qué Dios otorga un plazo de gracia en que envía advertencias por sus mensajeros y les da un respiro en el que los hombres, si deciden arrepentirse y obedecer, entonces pueden ver que cambia la situación para bien y evitan las serias consecuencias de caer bajo el juicio de Dios. Este principio es enunciado por medio del profeta Ezequiel, donde nuevamente podemos apreciar que los creyentes no tenemos determinadas nuestras vidas por un destino, sino que por la voluntad de Dios que se nos ofrece para hacerla o no, lo cual determina la dirección de nuestra vida, su condición y sus tiempos. Así, podemos leer en Ezequiel 33, Ezequiel capítulo 33, versículos 14 y 16, lo siguiente. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y a la justicia, en el versículo 16, no se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Actuó conforme al derecho y la justicia y vivirá ciertamente. Así como vemos que una promesa de juicio puede ser condicional, tal como muchas veces también
lo son las promesas de bendición, que requieren obediencia del creyente. Así, aquellos que piensan equivocadamente que una promesa de Dios va a cumplirse solamente por el hecho que Dios la hizo, pero falla al no considerar que hay condiciones que cumplir. ¿Cómo puede hacer? Tener tiempo real y dedicado de oración e incluso ayuno a veces. La persona va a descubrir que la promesa dada no va a cumplirse, porque las condiciones no fueron respetadas. Por esto, es tan necesario que los creyentes entiendan la naturaleza de las promesas de Dios y cuáles son las reglas que las gobiernan. De hecho, un cristiano maduro generalmente va a poder discernir la diferencia entre una profecía condicional y otra incondicional. En tanto que un cristiano inmaduro puede confundirse con las promesas de Dios y sorprenderse cuando éstas no se cumplen como lo esperaban, puesto que no consideró o no consideraron que la promesa era condicional. Había ciertas condiciones requeridas por Dios. Para tener un buen entendimiento del don de profecía y el abanico de significados que pueda tener, es necesario considerar el tema desde el Antiguo Testamento. En algún momento voy a mencionar también que a veces hay profecías en la Biblia que se cumplen no una, sino que 2 o más veces. Veamos que el primer profeta que se menciona en las Escrituras es Enoc, el 7º patriarca desde Adán, cuya profecía no aparece en el libro de Génesis, sino en el libro del apóstol Judas del Nuevo Testamento. Ahora, puesto que en la exposición de las verdades cardinales de un tema bíblico hay que considerar lo que se llama la ley de primera mención. Esto es, cuando los elementos principales de un tema que aparece citado por vez primera en la Biblia, entonces hay que analizar lo que se contienen en esos elementos y bajo este principio vamos a analizar esto que aparece en la Biblia
como la profecía más antigua, y que dice así. Ustedes la pueden leer en el libro del apóstol Judas del Nuevo Testamento, que tiene un solo capítulo, en los versículos 14 y 15. Judas, versículos 14 y 15, que leemos. Esta es la profecía más antigua de la Biblia. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Impresionante. Un pequeño paréntesis. El libro de Enoc, del cual se cita esta profecía por medio del apóstol Judas, era un libro muy apreciado por los apóstoles del siglo I, pero que se perdió en la violenta persecución e invasión a los judíos con la destrucción de Jerusalén y el templo y todo lo que contenía, el año 70, a manos de las tropas romanas del general Tito. De este libro de Enoc apareció una versión que los eruditos consideran cuestionable. Apareció en el siglo XVIII. Pero, para sorpresa de los eruditos de la historia, apareció nuevamente un texto completo de las profecías de Enoc en los rollos del Mar Muerto. El hallazgo arqueológico más extraordinario acaecido en 1947 y 1948 en Qumran, Israel, cuando unos jóvenes beduinos encontraron cientos de jarrones de greda muy bien preservados en cavernas, conteniendo en su interior rollos de las Escrituras. Por ejemplo, una copia casi completa del libro del profeta Isaías. También aparecieron rollos con los testamentos de los patriarcas que se habían perdido, entre los cuales apareció este libro, el libro de Enoc, completo, y que ha sido publicado para beneficio de los eruditos bíblicos en los últimos 3 años. Yo tengo un ejemplar de esto. Analicemos esta profecía de Enoc que cita el apóstol Judas de la iglesia primitiva del siglo I. Primero, podemos ver en esta profecía que se cita a Enoc, el séptimo desde Adán. ¿Qué nos indica esto? Que era un profeta escogido por Dios con un propósito específico y un tiempo específico. De hecho,
los profetas genuinos de Dios son llamados por Él y no por los hombres. Así, por ejemplo, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, se nos dice en referencia a Jesucristo y su iglesia lo siguiente: y Él mismo, esto es Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Respecto a Enoc, se nos dice que caminó con Dios, lo cual indica qué clase de persona de fe y obediencia representa a un verdadero profeta de Dios. Segundo, que podemos analizar, segundo punto, la profecía de Enoc apunta a Cristo. Él es el enfoque central de la misma, lo cual concuerda con Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, el libro de Apocalipsis 19, 10, que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tercer punto, respecto a la profecía de Enoc que aparece en el libro de Judas. Esta profecía se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuarto aspecto, muestra que Él viene con sus santas decenas de millares. ¿Qué nos enseña esto? Que si viene con ellos, se subentiende que ya vino por ellos. Lo cual a nosotros nos habla que el arrebatamiento o el rapto prometido a su iglesia ya ha ocurrido. Quinto aspecto. Enoc advierte a los impíos en su profecía para arrepentimiento y salvación. Sexto aspecto. Enoc predice que la venida de Cristo, la segunda venida, va a traer juicio a los impíos, a todos ellos. Todo esto concuerda con tantas profecías, no solo del Antiguo, sino que del Nuevo Testamento, ya sea el profeta Daniel, o en el libro de Apocalipsis, o las epístolas del apóstol Pablo, primera, segunda de Tesalonicenses. Séptimo aspecto. Así como a menudo ocurre con los profetas del Antiguo Testamento, es el profeta mismo quien muchas veces actuaba en una tipología, el drama de su propia profecía. Como aparece, por ejemplo, el caso del profeta Jeremías.
profetizando justo antes del exilio, y compra una heredad, un campo, justo antes del cautiverio babilónico, en una demostración de fe del retorno de los cautivos, dispuesto por Dios y comunicado por profecías del mismo Jeremías, que ocurriría 70 años después. En el caso de Enoc, él, nos cuenta la Biblia, fue arrebatado al cielo con Dios, sin experimentar la muerte. Lo cual es una tipología de los creyentes que estén vivos al instante en que Jesucristo venga por su iglesia en el rapto o el arrebatamiento descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, y que leo. Los cuales van a ser parte de esa multitud de santos millares que vendrán con el Señor en su segunda venida, profetizada tan exactamente por Enoc. Leemos, y con esto terminamos hoy día, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y leo del versículo 13. Por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, la gente del mundo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Concuerda totalmente con la profecía de Enoc. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y puede ser esta generación, nosotros que estamos vivos, los que veamos el cumplimiento de esto y nos vamos a la presencia del Señor. Y Él nos libra de toda esa época que viene sobre la humanidad, que es la gran tribulación. Vamos a estar en la presencia de Él, con Él. Pero, al final de la gran tribulación, se va a cumplir la profecía de Enoc, la segunda venida de Cristo. Él viene con sus decenas de santos millares. Ahí venimos con Él. Nosotros vamos a ser parte del cumplimiento de esa profecía de Enoc. Todos los creyentes. Los que ya están en la presencia de Dios, los que han muerto en la fe, y nosotros los que estemos vivos cuando Él venga. Estamos, amados, en tiempos preciosos,
tiempos difíciles, tiempos perversos de la humanidad, pero para los creyentes, tiempos gloriosos, que vemos cómo se cumplen las profecías y estamos expectantes a que el Señor nos lleve a su seno. Llegamos hasta aquí hoy día. Continuamos la próxima semana con el don de profecía. Amados, que el Señor los bendiga. Nos vemos. Amén y amén.